¿Te imaginas tener que enfrentarte a una vida llena de desafíos físicos y emocionales simplemente por cómo te ves? Imagina que tus propios rasgos faciales, aquellos que no puedes cambiar, te impiden vivir una vida normal. Ahora, piensa en aquellos que tomaron una decisión radical: someterse a cirugías plásticas extremas para cambiar no solo su apariencia, sino toda su vida. Este es el fascinante viaje de 15 niños que, desde el nacimiento, se enfrentaron a deformidades o características que marcaron profundamente su infancia. Cada uno de ellos, enfrentando situaciones impensables, decidió transformar su cuerpo a través de la cirugía para superar las barreras físicas y emocionales que los limitaban. Lo que comenzó como una lucha por la aceptación, se transformó en un camino de esperanza y valentía. Acompáñanos a descubrir cómo una cirugía no solo cambió su rostro, sino su destino. Desde aquellos que luchaban contra malformaciones raras hasta quienes tomaron decisiones estéticas extremas para alcanzar los estándares de belleza de la sociedad, estas historias te sorprenderán. Lo que muchos ven como un cambio superficial, en realidad, representa una lucha interna mucho más profunda. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a modificar nuestro cuerpo para encontrar aceptación y paz interior? Prepárate para conocer historias de transformación, resiliencia y, sobre todo, de un coraje inimaginable que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente significa ser uno mismo. Libby Coleman nació con el síndrome de Larson, un trastorno poco común que afecta las articulaciones, causando dislocaciones en los codos, rodillas y otras partes del cuerpo. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por limitaciones físicas que afectaban su movilidad. Las articulaciones dislocadas y el dolor constante eran solo una parte de los desafíos que enfrentaba. Pero lo más impactante era cómo su apariencia se transformaba a medida que su cuerpo crecía. Las deformidades faciales se hicieron evidentes a medida que Libby se desarrollaba, lo que afectaba su autoestima y cómo se veía a sí misma. A medida que fue creciendo, las dificultades físicas fueron acompañadas de una creciente ansiedad. Libby experimentaba dolor, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. La mirada de los demás, especialmente de sus compañeros de escuela, la hacía sentirse diferente, excluida. A veces, la depresión la invadía y su confianza se desplomaba. Sin embargo, el amor de su familia nunca vaciló. Su madre y su padre fueron su mayor apoyo, siempre buscando maneras de mejorar su calidad de vida. Cuando la familia Coleman decidió mudarse a los Estados Unidos en busca de una mejor atención médica, Libby recibió una oportunidad que cambiaría su vida: una cirugía reconstructiva para corregir sus articulaciones dislocadas. Esta intervención, realizada por cirujanos especializados, fue un paso decisivo en su recuperación. Los resultados fueron sorprendentes. No solo mejoró físicamente, sino que también experimentó una transformación emocional significativa. La cirugía no solo le permitió mejorar su movilidad, sino que le dio la oportunidad de ser una versión más libre de sí misma. En el proceso, Libby redescubrió su confianza, permitiéndole por fin enfrentarse al mundo con una nueva perspectiva, tanto en su cuerpo como en su corazón. Justin Jedlicka. En un extremo completamente diferente de la cirugía plástica, tenemos la historia de Justin Jedlicka, quien a los 18 años comenzó un viaje hacia la perfección estética. Conocido como el muñeco Ken humano, Justin se sometió a más de 300 procedimientos quirúrgicos, incluyendo rinoplastias, implantes de pómulos y liposucciones, todo en su búsqueda por alcanzar el físico idealizado de Kendall. Aunque sus procedimientos no tenían fines médicos, sino estéticos, su historia plantea una cuestión importante: ¿hasta qué punto los estándares de belleza impuestos por la sociedad afectan la vida de una persona? Para Justin, la cirugía fue una forma de transformarse, de redefinir su identidad en términos de apariencia. Pero al mismo tiempo, su historia nos invita a reflexionar sobre el valor que otorgamos a la perfección externa en comparación con el bienestar interno. Al principio, la cirugía parecía un simple medio para alcanzar una apariencia ideal, algo que se asemejaba a un deseo superficial. Sin embargo, la búsqueda de Justin trascendió los simples cambios estéticos y se convirtió en una reflexión más profunda sobre cómo el cuerpo puede ser modificado para alcanzar los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Cada intervención fue una manera de adaptarse a una imagen idealizada,
una imagen de perfección que, a pesar de la transformación externa, no siempre garantiza la paz interior. El caso de Justin refleja cómo, en algunos casos, la cirugía estética va más allá de la simple corrección física y se convierte en una especie de solución para la búsqueda de una identidad ideal. Mientras algunos pueden ver estos cambios como simples decisiones personales, para Justin, cada cirugía representaba una necesidad interna de alinearse con una versión perfecta de sí mismo, según los parámetros sociales de belleza. Artyom Aristakesyan Nasser. Con marcas de nacimiento que cubren el 80% de tu cuerpo, no es algo que cualquier niño pueda imaginar. Sin embargo, esa fue la realidad de Artyom Aristakesyan. Estas marcas no solo eran visibles, sino que también aumentaban el riesgo de cáncer de piel y le provocaban convulsiones. Desde que nació, la vida de Artyom fue un constante reto médico y social. A pesar de las dificultades, su familia nunca dejó de apoyarlo, y gracias a varias cirugías y al amor incondicional de sus padres, Artyom superó los obstáculos físicos y sociales que le presentaba su condición. Su historia es un testimonio del poder de la resiliencia humana, y cómo el amor y la determinación pueden ayudar a un niño a enfrentar incluso las condiciones más extremas con valentía y esperanza. Los primeros años de vida de Artyom fueron complicados, ya que las marcas en su cuerpo no solo lo hacían sentirse diferente, sino que también representaban un constante recordatorio de las dificultades que debía afrontar. La incomodidad física de las convulsiones y el constante riesgo de problemas de salud afectaban profundamente su vida. A pesar de todo esto, la esperanza nunca se perdió. Sus padres, aunque asustados, se comprometieron a brindarle la mejor atención médica posible y fueron claves para que Artyom pudiera someterse a una serie de procedimientos quirúrgicos que cambiarían su vida. El primer paso fue una serie de intervenciones para reducir el tamaño de las marcas de nacimiento y mejorar su calidad de vida. A medida que las cirugías comenzaron a tener éxito, Artyom no solo vio mejoras físicas, sino que también se fue alejando del estigma social que su condición le había impuesto. Gracias a las cirugías y a la constancia de sus padres, Artyom pudo comenzar a vivir una vida más plena, libre de los temores y las limitaciones que antes lo habían atrapado. Su historia resalta la importancia del amor familiar y la atención médica, mostrando que incluso los desafíos más difíciles pueden ser superados con la ayuda de los que nos rodean. Michi. En Japón, donde los estándares de belleza son estrictos y profundamente arraigados, Michi creció sintiendo una enorme presión para cumplir con ellos. La sociedad japonesa valora mucho las características físicas, y en un mundo donde la apariencia puede influir en el éxito y la felicidad, Michi se sintió atrapada. La historia de Michi comenzó cuando su madre decidió que debía someterse a una cirugía de párpados dobles, una intervención común en el este de Asia. Michi, aunque no deseaba la operación por sí misma, decidió hacerlo para complacer a su madre y porque sentía la presión de encajar en los ideales de belleza de su cultura. A los ojos de su madre, la cirugía de párpados dobles no era solo una forma de mejorar la apariencia, sino una oportunidad para que Michi tuviera un futuro mejor, lleno de más oportunidades y aceptación. Aunque Michi temía la operación, su deseo de adaptarse a las expectativas de los demás prevaleció. La intervención, que en teoría solo duraría unos minutos, se extendió mucho más de lo esperado, causando a Michi una gran ansiedad. La cirugía no solo implicaba un cambio físico, sino también una lucha interna entre sus propios deseos y las expectativas sociales que le fueron impuestas. Una vez realizada la operación, Michi experimentó un cambio notable en su apariencia. Sus ojos, antes más estrechos, ahora parecían más grandes y abiertos, lo que encajaba con los ideales de belleza que la sociedad esperaba de ella. Sin embargo, aunque la cirugía cumplió con las expectativas externas, dejó a Michi con una sensación de vacío interno. Su decisión de someterse a la operación para cumplir con lo que otros querían, la dejó reflexionando sobre el precio de la conformidad. A pesar de los resultados visibles, Michi comenzó a cuestionar si realmente había tomado la decisión correcta, y la cirugía de párpados dobles pasó a ser un recordatorio constante de la lucha interna entre la autoaceptación y la presión social. Esta historia resalta un tema central. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo son realmente nuestras? Michi, al igual que muchas personas en diferentes partes del mundo, se vio atrapada entre las expectativas de otros y su propio deseo de aceptación.
Logan Hanna. La vida de Logan Hanna. A los 12 años estuvo marcada por las burlas constantes de sus compañeros debido a sus orejas prominentes. Los apodos crueles, como orejas de elefante, lo hicieron sentir excluido, inseguro y profundamente avergonzado. En lugar de disfrutar de su niñez y su escolaridad, la escuela se convirtió en un campo de batalla emocional, un lugar al que se sentía obligado a asistir, pero que le provocaba ansiedad cada mañana. La incomodidad física de las burlas, sumada al dolor emocional, lo llevó a evitar actividades sociales y a retraerse cada vez más, con la esperanza de que sus compañeros dejaran de prestarle atención. Con el tiempo, Logan decidió que no quería vivir con esa angustia. A pesar de que en el fondo sabía que sus orejas no debían ser motivo de vergüenza, las presiones sociales y el constante acoso hicieron que la cirugía fuera su única salida. Después de conversaciones con sus padres, quienes también vieron el impacto emocional que el bullying estaba teniendo sobre él, se dirigieron al Dr. Steve Bird, un cirujano plástico especializado en otoplastia, la cirugía destinada a corregir las orejas prominentes. Los padres de Logan esperaban que la cirugía no solo mejorara su apariencia, sino que también le devolviera la confianza y la autoestima. La cirugía, que duró aproximadamente 2 horas, fue todo un éxito. Después de la intervención, cuando le retiraron las vendas y vio su rostro por primera vez sin las orejas prominentes, la emoción de Logan fue indescriptible. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, algo que no había hecho en mucho tiempo. Por fin, se vio reflejado en el espejo y vio a un niño más seguro de sí mismo, alguien que podía enfrentar al mundo sin la sombra del rechazo, acechando a cada paso. El cambio no solo fue físico, sino emocional. Logan regresó a la escuela con una nueva perspectiva y, más importante aún, con una renovada confianza en sí mismo. Ya no le importaba lo que los demás pensaran de su apariencia, y se dio cuenta de que el verdadero cambio estaba en cómo él se veía y se valoraba a sí mismo. La cirugía no solo transformó su aspecto, sino que también le dio una nueva oportunidad para conectarse con sus compañeros y disfrutar de una vida social sin el miedo al juicio. Connie Lloyd. Desde su nacimiento, Connie Lloyd enfrentó un desafío único que no solo afectaba su cuerpo, sino también su interacción con el mundo que la rodeaba. Nació con un tumor benigno en la nariz que rápidamente comenzó a crecer, dándole a su rostro una apariencia completamente diferente a la de otros niños. Lo que podría haber sido solo una preocupación estética para otros, en el caso de Connie, se convirtió en un problema mucho más profundo. Su apariencia la hacía objeto de burlas crueles, y los comentarios hirientes de quienes no entendían su condición la hicieron sentir aislada, incomprendida y rechazada. Desde su primer día de vida, los médicos mostraron preocupación por el crecimiento rápido del tumor, pero la verdadera batalla de Connie comenzó mucho antes de la cirugía. El tumor no solo era una deformidad física, sino que también representaba una amenaza para su salud. El riesgo de hemorragias y complicaciones aumentaba a medida que el tumor seguía creciendo. A pesar de los esfuerzos iniciales de tratarlo con medicamentos, como el propranolol, que no tuvo éxito, los padres de Connie se dieron cuenta de que la cirugía era la única solución real para evitar riesgos a largo plazo y mejorar su calidad de vida. La decisión de someterla a una cirugía fue difícil, no solo por los riesgos inherentes a cualquier intervención quirúrgica, sino también por el miedo de que Connie nunca pudiera regresar a su vida normal, esa vida que había sido empañada por la mirada de los demás. Con la ayuda de un cirujano especializado en deformidades faciales, Connie finalmente se sometió a una operación para extirpar el tumor. La cirugía fue un éxito, y tras la recuperación, el rostro de Connie ya no reflejaba el sufrimiento que había llevado durante años. Lo que más sorprende de la intervención no es solo el cambio físico, sino el impacto emocional que tuvo en Connie. Ver su reflejo por primera vez, después de la cirugía, fue una revelación. Ya no era la niña con un tumor en la nariz, sino una joven que podía caminar por el mundo con la cabeza erguida, sin temor a las miradas ni a las burlas. La cirugía no solo transformó su rostro, sino que también restauró algo mucho más valioso: su autoestima. Connie ya no sentía la necesidad de esconderse, y lo que antes era un motivo de vergüenza, ahora se convirtió en una victoria sobre los desafíos que había enfrentado. Esta historia es un testimonio del poder de la cirugía, no solo para sanar el cuerpo, sino también para liberar a las personas de las limitaciones que sus condiciones físicas les imponen, tanto social
como emocionalmente. Gage Berger. A los 6 años, Gage Berger ya vivía con el peso de las burlas. Sus orejas prominentes fueron motivo de acoso escolar desde sus primeros días en la escuela, y la constante ridiculez le afectaba profundamente. En lugar de disfrutar de su infancia, Gage comenzó a aislarse, evitando interactuar con sus compañeros de clase. Las bromas crueles de sus amigos sobre sus orejas de elefante hicieron que la escuela se convirtiera en un lugar temido, no un refugio. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Gage se mantenía fuerte, con la esperanza de que algún día encontraría una solución para su sufrimiento. Al igual que Logan, Gage no podía soportar más las burlas ni la falta de aceptación. Los apodos y las miradas de desaprobación comenzaron a tener un impacto profundo en su autoestima. Fue en ese momento cuando sus padres, al darse cuenta de lo que su hijo estaba atravesando, decidieron intervenir. Después de investigar opciones, encontraron al doctor Stephen Mobley, un cirujano plástico reconocido por realizar cirugías reconstructivas para niños que sufrían de acoso escolar debido a características físicas. La cirugía estética de orejas en asa, una intervención diseñada para corregir orejas prominentes, fue la solución que los padres de Gage consideraron. El proceso quirúrgico no fue sencillo. Sin embargo, cuando Gage se despertó de la anestesia y vio su rostro por primera vez sin las orejas prominentes, una nueva etapa comenzó en su vida. El impacto de la transformación no fue solo físico. Cuando le retiraron las vendas, el brillo en los ojos de Gage era evidente. Su confianza, perdida durante años de burlas y dolor emocional, se restauró en ese mismo momento. Gage sonrió al verse en el espejo por primera vez, mirando su reflejo con la seguridad de saber que había dado un paso gigante hacia la aceptación de sí mismo. A partir de ese día, la vida de Gage cambió radicalmente. El niño que una vez temió el colegio, ahora enfrentaba sus días con entusiasmo, listo para participar en actividades escolares y hacer nuevos amigos. La cirugía no solo cambió su apariencia, fue la llave que le permitió regresar a una vida social activa y feliz. En ese momento, Gage comprendió que su verdadero valor no dependía de cómo se veía, sino de cómo se sentía consigo mismo. La cirugía le dio una nueva oportunidad para vivir sin el peso del acoso, permitiéndole abrazar una vida llena de nuevas posibilidades. Milagros. Sharon Milagros. Sharon, conocida por su apodo La Sirenita, nació con una rara condición que hizo que sus piernas estuvieran fusionadas desde los muslos hasta los tobillos. Esta malformación congénita, aunque poco común, fue solo el inicio de una vida marcada por desafíos médicos y físicos. Desde su nacimiento, los médicos ya sabían que el camino de Milagros no sería fácil. La cirugía fue una necesidad inmediata si se quería dar a esta niña la oportunidad de una vida funcional. A pesar de la gravedad de su condición, los padres de Milagros no perdieron la esperanza y buscaron atención médica especializada, con la firme intención de darle una vida más normal. Los primeros intentos de separar sus piernas fueron difíciles, pero la determinación de los médicos y la fuerza de Milagros, a tan corta edad, mostraron los primeros signos de éxito. La cirugía para separar sus piernas hasta las rodillas fue el primer paso en un largo proceso de recuperación. La operación superó las expectativas de los médicos y la recuperación comenzó. Sin embargo, el verdadero desafío estaba aún por llegar. Milagros debía someterse a más intervenciones quirúrgicas para completar su proceso de rehabilitación y lograr la movilidad completa. Cada cirugía fue una montaña que escalar, pero la joven no se rindió. Lo que siguió fue una lucha constante. En la segunda fase, Milagros tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva para mejorar la movilidad de sus caderas y permitirle un mayor rango de movimiento. Los médicos no solo tenían que corregir las deformidades visibles, sino que también se enfrentaban a complicaciones internas que afectaban el funcionamiento de sus órganos. A lo largo de los años, Milagros pasó por un ciclo de intervenciones quirúrgicas, algunas más invasivas que otras, todas en busca de lo mismo: ofrecerle la posibilidad de caminar y moverse como cualquier otro niño. La historia de Milagros es un testimonio del poder de la perseverancia y el amor familiar. A pesar de las dificultades físicas y emocionales, la joven nunca perdió la esperanza de que un día podría caminar y llevar una vida lo más cercana posible a la normalidad. Aunque su vida terminó trágicamente a los 15 años, Milagros dejó una huella imborrable en aquellos que la conocieron
inspirando a muchos con su valentía y resiliencia. Su historia demuestra que, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables, la lucha por la vida nunca se detiene. Didier Montalvo, conocido como el niño tortuga, nació con una afección rara llamada nefritis melanótica congénita, que provocó el crecimiento de un enorme lunar en su espalda. Este lunar cubría más de la mitad de su cuerpo, y además de ser una condición estética, también le causaba picazón intensa y molestias físicas. Sin embargo, lo más duro fue el impacto social que esta condición tuvo en la vida de Didier. En su comunidad, alimentada por supersticiones, muchos creían que Didier y su madre estaban malditos debido a un eclipse que su madre había presenciado durante su embarazo. Esta creencia hizo que Didier fuera rechazado socialmente, expulsado de la escuela e incluso impedido de ser bautizado, lo que lo llevó a una vida marcada por el aislamiento. La vida de Didier dio un giro cuando su historia fue publicada en un periódico local. La cobertura mediática no solo le permitió a la gente conocer su situación, sino que también generó una ola de apoyo de personas dispuestas a ayudarlo. Gracias a las donaciones que recibió, se formó un equipo médico especializado dispuesto a realizar la compleja cirugía que Didier necesitaba para extirpar el enorme lunar. Este fue un momento decisivo en su vida, un cambio que lo llevaría a enfrentar sus miedos y a transformar su destino. El cirujano plástico Neil Bolster lideró el equipo que se encargó de la intervención quirúrgica, que no solo era un reto físico debido al tamaño del lunar, sino también emocional, ya que representaba un cambio radical en la vida de Didier. La operación fue un éxito. Al eliminar el lunar, Didier dejó atrás años de sufrimiento físico y emocional, y su vida comenzó a transformarse por completo. No solo su apariencia mejoró, sino que también se abrieron nuevas puertas para él en el ámbito social. La cirugía no solo le dio un nuevo rostro, sino una nueva oportunidad para vivir sin las cargas del rechazo y el estigma. El proceso de recuperación fue largo, pero Didier, con el apoyo de su familia, enfrentó cada paso con valentía. Ya no era el niño con el lunar de tortuga, ahora era un joven con un futuro lleno de posibilidades. Su historia es un claro ejemplo de cómo la cirugía reconstructiva no solo puede cambiar el cuerpo, sino también liberar a una persona de los límites impuestos por su apariencia y darle la oportunidad de vivir una vida plena. Nadia Ilsa. A los 14 años, Nadia Ilsa se encontraba atrapada en un ciclo de burlas y acoso escolar debido a sus orejas prominentes. Desde que comenzó la escuela, sus compañeros la apodaron cruelmente «orejas de soplillo», un insulto que la hizo sentirse avergonzada y aislada. La presión emocional comenzó a ser abrumadora, y Nadia evitaba las interacciones sociales, buscando refugio en su hogar y alejándose de las actividades escolares. La angustia que sentía día a día por el acoso afectaba no solo su bienestar emocional, sino también su rendimiento académico y su vida social. Sin embargo, a pesar del dolor que sentía, Nadia no quería seguir viviendo de esa manera. Fue entonces cuando, con el apoyo de sus padres, decidió que la cirugía era la única solución para recuperar su autoestima. Aunque la decisión de someterse a una cirugía estética de otoplastia no fue fácil, Nadia sabía que debía tomar el control de su vida y dar un paso valiente para cambiar su futuro. A los 14 años, decidió enfrentarse al miedo y hacerse la cirugía, no por vanidad, sino por la necesidad de superar las cicatrices emocionales que las burlas habían dejado en su corazón. La intervención fue realizada por el doctor Tomás Romo, un cirujano plástico especializado en el tratamiento de deformidades faciales. La cirugía fue un éxito, y cuando Nadia se miró en el espejo después de la operación, no solo vio un rostro diferente, sino a una joven que había recuperado la confianza en sí misma. Por primera vez en años, ya no era la niña de las orejas de soplillo, sino una chica que podía caminar con la cabeza en alto, dispuesta a enfrentar al mundo sin miedo a las miradas de los demás. La transformación de Nadia fue mucho más que física, fue un renacer emocional. La cirugía no solo le dio una nueva apariencia, sino que también le permitió recuperar la alegría de ser ella misma, de vivir sin el peso de las burlas y el rechazo. Su historia es un recordatorio de que la cirugía plástica, cuando se hace por razones correctivas y no por superficialidad, puede ser una herramienta poderosa para restaurar la autoestima y darle a una persona la oportunidad de vivir una vida plena. Morphy.
Murphy nació con una malformación venosa en el labio inferior, lo que provocó un agrandamiento considerable que afectaba su rostro. Desde su nacimiento, su familia notó que el labio de Murphy estaba hinchado, y con el tiempo, esta deformidad se hizo más evidente, lo que comenzó a dificultar su vida diaria. Aunque la condición no era peligrosa, causaba un gran malestar físico y, sobre todo, emocional. Los desconocidos a menudo lo miraban fijamente, y sus compañeros de clase no eran menos crueles, dejando a Murphy con una sensación de incomodidad constante y una profunda inseguridad. Las burlas sobre su aspecto no solo lo afectaban físicamente, sino que también le hicieron sentir que su identidad estaba definida por su apariencia. A medida que Murphy crecía, su familia trató varias opciones para reducir la inflamación, como inyecciones que se utilizan para tratar las varices. Estos tratamientos proporcionaron un alivio temporal, pero no solucionaron el problema a largo plazo. Los médicos finalmente concluyeron que la única solución viable era la cirugía, una intervención que eliminaría la deformidad de su labio y le daría la oportunidad de vivir sin las inseguridades que lo acompañaban. Con el apoyo incondicional de sus padres, Murphy fue sometido a una cirugía para extirpar el tejido de su labio y devolverle una apariencia más equilibrada. La cirugía fue realizada por el reconocido cirujano Milton Weir en la ciudad de Nueva York, quien llevó a cabo la operación con una precisión excepcional. El procedimiento de 2 horas fue intenso, pero cuando Murphy despertó y vio su rostro por primera vez después de la cirugía, el cambio fue inmediato.